Buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva entrevista de su canal Idioma Marcial. Hoy tengo el gusto de presentar a un hermano, recién ascendido discípulo Leopardo, si no mal estoy, Daniel. En esta ocasión desde España, pero representando a Marruecos. Lo primero, si te puedes presentar, a qué te dedicas y contarnos alguna cosita ahí rápida que nos pueda tú dar. Perfecto, un saludo, un placer estar con todos ustedes. Gracias, Abraham, por la invitación. Mi nombre es Daniel Moyano Puerta, soy el director del Instituto de Ingeniería Cuántica, en que tenemos la sede en el desierto del Sáhara. Os explico un poquito a qué me dedico. Nosotros, lo que es el Instituto de Ingeniería Cuántica, es una técnica, una metodología terapéutica educativa desarrollada y creada por Sandra Fernández, que es la creadora, en la que se basa la técnica a través de lectura y el testaje del pulso, ¿vale? A través del pulso del corazón, como lo hemos tenido, también lo tenemos medicina tradicional china, medicina tibetana, medicina vedanta. ¿Por qué? Porque el corazón es el que registra todo lo que es la información desde que nacemos, ¿no? Es el primer órgano que se genera y es el órgano que tiene el campo electromagnético más grande, es el que registra antes que la mente cualquier tipo de sensación, emoción. Y si el corazón empieza a estar uno desconectado de él, ahí es donde empieza a tener ya una desconexión con su cuerpo físico, emocionales, a nivel mental, ¿vale? Entonces nosotros lo que trabajamos sobre todo es enseñar a la gente a la lectura del corazón y después de ello, a través de las distintas metodologías y especialidades que tenemos, empezamos a desarrollar una práctica en la que ellos puedan conectar con su verdadera información del corazón para poder también poner orden a esos desórdenes en cualquier tipo de área de su vida. Sí, es bastante interesante, primero porque ustedes trabajan la holística, ¿no? Que es esto de que al igual que la medicina china o las terapias holísticas son un conjunto. Explicarle a las personas que cuando hablamos de terapia holística hablamos de mente, cuerpo, espíritu, o sea, un todo, no algo aislado. Y me pareció muy interesante porque justamente vi que ustedes hacen tratamiento a través del pulso. En medicina china, los que hacemos medicina china, el Chen, que es una de las almas de la medicina china, está controlado por el corazón. Y qué lindo es ver cómo esta sabiduría se conecta en mucho ámbito, en bastantes cosas. De hecho, en medicina china una de las formas de poder testear si nuestros pacientes sufren alguna enfermedad a través justamente del pulso. Y este diagnóstico, mientras más trabajo tenga, más delicadeza, más cuidado, da mejores resultados. Yo vi que ustedes tienen muchos métodos, vi terapias de meditación, vi temas con la luz. Correcto. Me pareció muy interesante y justamente te quería hablar por eso. Me pareció muy curioso. Además, el nombre. Sí. Debo así confesar un poco que nunca había leído tantas veces la palabra cuántico en tantas pocas frases. O sea, leía la luz cuántica, el pulso cuántico, la repetición cuántica. ¿Por qué tan cuántico? Entonces, te explico, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el pulso, que es ese lenguaje que unifica a todos los seres más allá de cualquier lengua, ¿no? De cualquier parte, de cualquier raza. Eso no tiene separación. El pulso, por un lado, como tú dices, lo podemos usar para testar y depende cómo nosotros estemos de afinados, vamos a poder a llegar a una profundidad terapéutica más profunda que otra. ¿Por qué? El pulso lo podemos utilizar a modo kinésico, ¿vale? Porque el propio pulso tiene una señal que es el VAS, el Vascular Anatomic Signal, o señal anatómica vascular, ¿vale? Que ahí lo descubrió el doctor Paul Noguer, que es el que a través del pulso puede a nivel kinésico leer lo que es sí o no, ¿vale? En cualquier tipo de órgano, incluso a nivel de las preguntas. Entonces, el desarrollo de esta metodología llevó a Sandra a descubrir lo que es el PCT, que es el pulso cuántico toroidal. ¿Qué quiere decir eso? Dice, yo estoy estudiándolo a un paciente a través del pulso, ¿vale? Y el pulso tiene su ritmo, pam, pam. Y cuando hay un desorden en cualquier área del cuerpo, de ese holos, el pulso cambia, da una señal de cambio.
Eso es kinésico. ¿Qué pasa? Que a través de la práctica, Sandra descubrió que en ese cambio hay una información, hay un porqué, hay un origen de ese desorden, que ese es el paquete de información que nosotros, digamos, entramos a desarrollar, a ordenar, ¿vale? Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, dentro de nuestra metodología, no usamos aparatos físicos. Por eso nosotros trabajamos a través del pulso como soporte físico de vida, pero después las herramientas que utilizamos para alinear esos desórdenes, trabajamos con la geometría sagrada como patrón de orden geométrico, la luz o cromoterapia o fotónica, ¿vale? Y el sonido como información de frecuencia, pero no lo usamos a nivel físico. No necesitamos, por ejemplo, un láser de luz, no necesitamos una geometría física para ponérselo al paciente o no necesitamos unos diapasones físicos. ¿Por qué? Pues nosotros lo que más nos centramos en nuestra metodología es crear a que el ser, la propia persona, es la herramienta más perfecta que existe. O sea, nosotros mismos somos esa geometría, nosotros mismos tenemos la capacidad de emitir esa luz, tenemos la capacidad. Entonces, lo que nosotros estamos, por eso es una parte que trabajamos a nivel terapéutico, pero otro es una parte de metodología educativa en la que la propia persona empieza a ser el mismo el que emita su propio, digamos, orden en sí mismo. ¿Me explico? Sí, no, te explicas perfecto y ahí me nacen algunas dudas y quiero compartir contigo algunas similitudes y algunas consultas y ya después nos vamos a ir, obviamente, sí, a Choilifat y a Chipú. Los que hacemos acupuntura y dentro de la medicina china está la cronopuntura, ¿cierto? Que es el estudio de el tiempo, pero no en raíz de cronos hijo, no este tiempo lineal donde se describe cronómetro y eso, sino a cronos el papá, que es el dios del tiempo, que es una onda expansiva de tiempo. Por lo tanto, entiendo que la cronología o el cronodiagnóstico que ustedes se refieren a la energía del corazón que sale hacia el exterior y recircula de forma infinita nuevamente el corazón, que es como también es el estudio de la acupuntura, ¿no? Que tiene mucha relación con, por ejemplo, el Yin Luo, que es el trabajo de los 12 meridianos que salen y se envuelven en este círculo constante. Entonces, desde esta explicación o esta analogía que yo quiero hacer, quiero saber si funciona de igual medida, ¿no? ¿O hay una similitud ahí con lo que ustedes hacen? Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros a través del pulso trabajamos en un espacio no lineal. Perfecto. O sea, el desorden que yo puedo tener en un presente puede venir generado por un desorden del pasado y que con esa alineación del desorden en el pasado que me está afectando en el presente, yo ya estoy creando un desorden en el futuro. Entonces, el pasado, presente y futuro es un mismo tiempo en el que yo en un paciente, en este tiempo-espacio, puedo entrar a su pasado a ordenar el desorden que le está afectando en este presente. Entonces, esa energía que tú dices, como el Yin Luo, eso es la energía toroidal. O sea, desde el propio corazón implosiona y explosiona. No solo sangre y vida, sino información, recuerdos, memorias, tanto conscientes o inconscientes. Entonces, en ese plano es el que trabajamos, obvio también, ahí está esa similitud con el macrocosmos y el microcosmos, donde está inmerso nuestro paciente. Recuerden que somos como unas peceras llenas de células y depende de donde tú pongas esas células se van a manifestar de una manera o de otra. Si tú las pones en un ambiente tóxico, familiar o social, va a manifestarse de una manera y después cómo está inmersa esa célula en el ambiente interno, en el microcosmos, si hay una buena relación a nivel alimenticio, de hábitos mentales, hábitos físicos, emocionales, etcétera. Wow, es que me parece muy interesante porque a la medida que tú vas hablando, yo voy haciendo conexiones con lo mío, ¿no? Con la medicina china, con el chico. Cuando tú hablas de alimentos, ya inmediatamente mi mente dice el gu qi, el chi de los alimentos. Cuando me hablas de la respiración, digo ya el ron qi del aliento. Cuando me hablas de la carga genética,
digo yin chi. Entonces, qué interesante que a pesar de que suenan completamente distintos, a nivel conceptual, si uno lo encerrara, básicamente hablan de lo mismo. Y claro que yo estuve leyendo un poco la página y vi estudios ahí bien interesantes, la metodología, digamos, de la enseñanza, de la práctica, que por lo demás están muy diversificados. Sí, les voy a decir, no puede ser que acá en Chile ustedes tengan presencia y yo no me haya enterado. O sea, sí que hemos estado por allí. Esto, hay un mal marketing ahí. Hemos estado en Chile, te comento, hemos estado en Chile en 3 ocasiones. De hecho, hemos estado dando formaciones de terapeutas en el centro de carabineros, en el hospital de carabineros en Santiago y en la PDI también de Santiago, en la PDI de Policía Santiago, que en los que tenemos dentro del instituto, ahí hemos tenido participantes que han sido neurólogos, policías, psicólogos, abogados. ¿Por qué? Porque no es una metodología en la que solo te tengas que dedicar a nivel terapéutico, sino la puedes tener a nivel para ti mismo, para tu familia, para tu día a día. Sí, no, lo encontré súper interesante. Y aquí viene bueno, mira, esta entrevista está siendo muy técnica y muy provechosa cultural. Me voy a disculpar porque me estoy dando más un gusto de pregunta que de una entrevista. Me disculpo un poco, Daniel, si me sale. Nada. Estoy a tu disposición, Abraham. Tú eres director del instituto y en la medicina china siempre, o con el Qigong de la familia Chan además, se busca mucho preservar el yin, esta esencia con la que uno nace y no muere. Sí. Yo recuerdo una analogía japonesa, de la medicina japonesa, donde ellos dicen, mira, el corazón aproximadamente late 100.000 veces por día, y es un estudio que ellos hicieron, no sé, hace 5.000 años, y efectivamente el corazón más o menos late un promedio, ¿no?, de 100.000 veces. Y ellos decían, ¿cuál es la vida eterna? Lograr que tu corazón lata 100.000 veces por año. Y es como, wow, una locura, o sea que un ciclo de vida va a durar un solo día. ¿A dónde va, o dónde está el secreto de la vida eterna dentro de lo que ustedes desarrollan? ¿Cuál sería el mayor bien común? En medicina china es tratar de preservar el yin lo más posible, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo se preservaría esto? Porque las enfermedades cardíacas existen, ¿no? Muchas veces no hay forma de prevenirla de una forma tan eficaz. ¿Cómo llevan ese tema ustedes puntualmente? Pues nosotros, a ver, sobre todo lo que nos hemos centrado a través de pacientes y prácticas, pues más de casi 25 años, es, te lo digo así fácil, es volver a que las personas sean coherentes. Ese preservar el yin, ¿vale? Cuando una persona es coherente con uno mismo, con su mensaje, con su latido de vida, el corazón está en una música, está en una armonía. Y esa armonía que emite el corazón la emiten los órganos. Y esos órganos crean una realidad con la mente, con la emoción, con el espíritu. Entonces, se trata, como yo diríamos, tener una coherencia que incluya una coherencia a nivel mental, una coherencia a nivel físico, una coherencia a nivel económico, una coherencia a nivel sexual, una coherencia con uno mismo en lo que siente, coherencia con lo que piensa, coherencia con lo que dice y coherencia con lo que hace. Cuando esas pautas en nuestra realidad están coherentes, tú estás siendo auténtico, tú estás siendo verdadero. Tu ser está emitiendo todo su potencial sin obstáculos. Pero en el momento que tú sientes una cosa, piensas otra, dices otra y haces otra, estás dividido, estás fragmentado. Entonces tu cuerpo a nivel energético, por eso te digo, tu cuerpo a nivel energético está en 4 líneas de tiempo, realidades, diciendo, sintiendo, pensando, haciendo. Y al final, en este plano, uno empieza a anhelar lo que realmente siente. Y lo que uno siente siempre sale desde el corazón. Sí, mira, yo cuando vi el título me impresionó. Bueno, primero, y voy a seguir con estas cosas feas raras, veo que ustedes están internos en el desierto del Sahara, y yo decía, bueno, en Chile tenemos el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y yo tenían 2 años, yo decía, qué cosas tan
tan curiosa, qué cosa tan rara, y es porque, no sé si es porque particularmente ahí hay alguna energía particular. Esto lo estoy preguntando a modo de general, ¿no? Sí, Porque en Chile lo que sí se hace, afortunadamente, tenemos los desiertos más despejados del mundo. O sea, son los desiertos con mayor apertura, sin contaminación lumínica. Están despejados 360 días del año. Es una cosa increíble. Bueno, por eso no llueve. Y claro. transmite una energía. Yo he ido a meditar, a hacer chikuna y es increíble. No sé si la ubicación de ustedes ha sido estratégica, ha sido fortuita, tiene alguna razón de ser. Pues sí, mira, a ver, nosotros llegamos al desierto la primera vez sobre el 2009 y el impacto primero que se lleva la persona cuando llega al desierto, más allá del trabajo que vaya a realizar a nivel personal, el propio desierto ya tiene como a nivel energético una medicina que empieza a generar en la persona una recalibración sobre todo el silencio a nivel mental. Después empiezas a trabajar a nivel emocional cuando tú te sumerges en esas arenas y en el espacio del desierto, pues que no hay lo que es las distracciones que podemos tener en una urbe, no hay esa contaminación electromagnética, no hay, aparte de ser un desierto y aparte de ser un país que es musulmán, por ejemplo, no hay tóxicos en el sentido de que no hay esos bares, no hay alcohol, no hay esas distracciones de discoteca, o sea, un espacio en el que te hace sentir y tienes que estar muy anclado en ti para poder sostener el intercambio con ese espacio. ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a relacionar con ese espacio, un día en el desierto, en el tiempo-espacio, a nivel de tanto de productividad como veríamos aquí, como en la relación, se amplía. Es como entrar en un espacio de no tiempo. Mira, voy a aprovechar de mandarle un saludo a un alumno mío, Hugo Carrizo. Él vive en la ciudad de Iquique, en Tarapacá, y ellos hicieron un lugar que se llama Pachacuti. Está en medio del desierto y hicieron estas cabañas, pero pirámides. Entonces, tipo está en medio del desierto y el vidrio de las pirámides muestra solo el cielo despejado. Y te prometo que cuando uno está ahí practicando el chikun en el desierto, con el silencio, solo con el cielo, es otra cosa. Totalmente. Es otra cosa. De hecho sí. Es así. Ves, la primera vez que llegas y ver el cielo, que es como ver las estrellas, como si pudieras cambiar las bombillitas de tu casa. Aquí sí. Dice, wow, las estrellas, aquí la Vía Láctea, no tienes que parpadear para decir eso qué es. Pero sí es la Vía Láctea. Entonces, sí es lo que tú dices, igual. De hecho, es muy curioso. En la zona del desierto hay unas tribus ancestrales que son los Amasik, ¿vale? Conocido como más vulgarmente como bereber. Entonces, ellos tienen, la zona de Tuareg, tienen unos colgantes que son, ellos le llaman Cruz del Sur, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Cruz del Sur, desde el desierto del Sahara, actualmente no se puede ver, pero en el pasado, con los movimientos rotativos de los astros, en el pasado ellos se movían por las Sahara a través de esos cruces que tienen la simbología para poder ver las estrellas y se movían por la noche para poder ver a través del desierto, a través de los astros, poder moverse. Sí, no, es muy interesante. De hecho, bueno, Daniel, yo te voy a pedir, ayer hablaba con un hermano. Bueno, estas entrevistas son básicamente para hablar de Choi Fa, de Chikun, pero yo tengo la necesidad de hacer podcast aparte con cada maestro. Cada maestro tiene alguna particularidad muy interesante, y a mí esto particularmente me gustaría poder conversarlo en una entrevista aparte, porque da para mucho y yo aquí me pongo en modo fan y empiezo a preguntar cosas. Cuando quiera, Abraham, cuando quiera. Yo me adapto a los ritmos o a los horarios. También dependo de los internet, de la conectividad que puedas tener, pero cuando quieres. Como todo. Pero bueno, Partau, ¿cómo pasamos de esto a eso? Y primero, ¿qué fue? Esta es la pregunta. ¿Qué fue? ¿El Kung Fu? ¿El Chikun? ¿A lo que te dedicas ahora con el instituto? ¿Qué fue primero? Lo primero, hace ya pues casi 25 años que empecé con el Wuhan Chikun. Bien.
En los Han Qigong. Había empezado de antes lo que es con el yoga, distintos tipos de yoga, yoga vinyasa, hatha yoga. Estuve durante muchos años lo que es inmerso. De hecho, todavía tengo esa práctica del yoga, tanto a nivel físico como a nivel más también de prácticas. Entonces, de ahí conecto con el Lohan Qigong, con un par de maestros que había en Marbella, en la ciudad de origen, donde yo nací en la línea de la Concepción, un pueblo de Cádiz, pero vivía en Marbella, en Málaga. Entonces, ahí empiezo a entrenar lo que es el Lohan Qigong con dos maestros. Primero con José Carmona y después con José Cabero, que es el que después, porque ellos habían sido también compañeros de entrenamiento. Entonces, yo llevaba como las dos líneas. Entrenaba la parte de Lohan con José Carmona y después la parte de Kung Fu con José Cabero, y después ya dentro del estudio que empezó sobre el 2005, un poco más enfocado, que fue que Sifu Chen Yongfa abrió como un curso para Hun Sin Kung más enfocado de Lohan, que duró casi 10 años. Ahí, digamos, con José Cabero, ahí era como, digamos, su alumno directo. Ahí es donde empecé a trabajar y durante muchos, digamos, esos casi 10 años, el Kung Fu y el Qigong. Pero empecé, digamos, dentro de esto con el Qigong. Pero es muy gracioso, ¿por qué? Porque cuando yo era más chiquitito, mi hermano es 6 años mayor que yo. Y la ciudad donde yo vivo, en Marbella, ahí es donde puso, digamos, el GOM oficial nacional Sifu Gaspar García. Él vivía en la ciudad donde yo vivía. Entonces te estoy hablando que yo podría tener 6 años y ahí mi hermano empezó a entrenar Choi Li Fat. O sea, fue mi hermano el que primero entrenó. De hecho, en mi casa todavía hasta los trajes. Tú eres de ese grupo que tenía Sifu Gaspar. Bueno, yo alcancé a conocer a Sifu Gaspar. Y de hecho, uno de mis mejores amigos de vida terminó siendo discípulo de él y representante en Chile de él. Mira qué loco, no se me había ocurrido hacer la conexión. Y es más, cuando estuvimos en China, en Foshan, estaba caminando en Foshan, y una persona me escucha mi acento, me dice, hermano chileno, y yo le digo, español, sí, y conversamos, y él conocía a Sifu Gaspar, y conocían a mi amigo, y terminamos conectando con ellos. Nos encontramos a unos españoles, pero de la nada en Fochan, de la nada terminé conociendo a Sifu Gaspar, y de la nada no sé por qué terminaron conociendo a mi amigo, y bueno, hasta ahora nos estamos hablando. Claro, o sea, eso es la grandeza. Un español y un chileno pueden estar en cualquier parte del mundo, andan, lo corroboro. Total. Y eso es lo grande, ¿no? de esta familia, ¿no? De la familia Chan. De hecho, es como un patrimonio inmaterial, ¿no? Y el respeto, porque incluso personas que no son de la familia Chan tienen mucho respeto por nosotros, y obviamente nosotros lo retribuimos. Pero fue muy gracioso. Primero sentir un acento español en China fue como, o sea, fuera de nosotros. Claro. Es muy característica la tonada, bueno, así como la nuestra, ¿no? Pero bueno, entonces comienzas a hacer Qigong con la familia, terminas en el Kung Fu. Supongo que haber hecho los Han Qigong, que por lo demás, debo decirlo, los Han Qigong de la familia Chan es espectacular, o sea, su base en medicina china, tiene que haber sido perfecto para complementar cuando hiciste ver lo de la bioingeniería. O sea, supongo que este conocimiento previo tiene que haber ayudado mucho a la comprensión de cosas que no son fáciles de comprender. Ahí está sobre todo si sabemos que, por ejemplo, ¿no? Como vimos, Chi, la energía, y el Kun, el trabajo, el poder, primero, en uno mismo, a través de los años de práctica, poder sentir y experimentar ese beneficio y ese flujo en uno mismo, más allá de palabras, no. El Kung Fu y el Qigong hay que practicarlo para sentirlo y integrarlo, y una vez que vive en ti, está entre ti, ya puedes hablarlo, ya puedes manifestarlo, ya puedes explicarlo fuera, ¿no? Porque ya vive dentro de ti. De hecho, como a ti te pasará, el Choi Li Fat, el Lohan Kung, no es que sea yo entreno el Choi Li Fat de la familia Chan, no, es que ya forma parte de la forma de vida y de ser de uno mismo. Te hace un carácter, te forja dentro de ese, pues el Mudok, pero ya es en tu propia esencia. Entonces, el trabajo con el Lohan y el Kung Fu
nos ha ayudado mucho también a entender y a poder sostener también ese trabajo. De hecho, a las formaciones que vienen con nosotros, alumnos, por ejemplo, de 40 días al desierto, todos los días para poder sostener las horas de clase, en meditación, de atención, de estar escuchando el pulso, porque no es tanto estudiar y leer, sino escuchar un pulso, un corazón, una información de una persona, al saber comunicarlo. Hay mucho intercambio informático y si la persona no está fuerte en ese espacio energético, se cansa pronto. Entonces yo, por ejemplo, siempre por la mañana les hacemos Qigong, después tenemos nuestras 5 horitas de clase y por la tarde nuestro Choi Li Fa. ¿Para qué? Para equilibrar esas dos energías. Y después le metemos también. ¿Es necesario? Sí. Mira, yo, por ejemplo, antes de esta entrevista, tenía preparada una clase, bueno, acá la entrevista comenzaba a las 4 horas chilenas, y a las 2 había citado a un hermano de otro país con el que estábamos haciendo Kung Fu. Y me dice, no, cámbiamelo a las 3. Yo dije, ok, dale a las 3. Estrené de 3 a 5 para las 4, paré un poquito de Qigong para calmar la energía, porque estaba haciendo Kung Fu, y dije, ya, me meto a la entrevista, yo de hecho termino y me voy a dar clases a niños. Y es lo que tú dices, uno ya no piensa, sino que uno lo vive. Por eso yo leía la página de ustedes y mi cerebro no es que dijera, esto es gym, a la sangre es chue. No, ya son cosas que tú vas procesando de manera automática, que uno ya no reflexiona, ¿no? Sino que son conceptos incorporados. Eso. Y en ese sentido, yo estuve viendo, y la preparación que tienen es brutal, o sea, vi convocatorias completas de gente, o sea. Sí, la verdad estamos muy contentos. Por ejemplo, el año pasado, pues estuvimos haciendo una ruta desde que comenzó desde España, Portugal, México, Perú, Argentina, llegamos hasta la Patagonia. Después volvimos al desierto y del desierto hemos estado en Nepal, hemos ido a Tíbet, a lo que es un peregrinaje sagrado que es el Monte Kailash. De ahí volvimos al desierto, hemos estado después en Islandia y Groenlandia. Todo eso trabajo tanto a nivel personal, pero hay una faceta dentro del instituto que es la que, como compromiso con uno, no solo para uno, sino compromiso con el planeta, con los seres. Y entonces, muchos de esos trabajos, lo que nosotros estamos trabajando dentro del instituto es un área de trabajo a nivel planetario, para también reconducir toda esa energía, ese flujo energético, porque ya no solo depende de ti, sino de la comunidad. Entonces, la comunidad ya no solo depende de un país o de una ciudad o una nación, sino depende de un planeta. Entonces, dentro de nuestra misión está también el trabajo a nivel planetario. De hecho, volvimos de Groenlandia hemos estado trabajando los distintos campos de hielo del planeta. Hemos estado tanto en Groenlandia como en la Patagonia, hemos estado trabajando con los distintos campos de hielo en distintos lugares, con el agua, ¿no? de la tierra. Y ahora, por ejemplo, estuvimos en Grecia también, llegamos y nos vamos ahora a India. A India vamos a un evento, se llama la Maha, que es grande, Kumbh Mela. Esto es un evento que se da cada 12 años, que es un evento a nivel cosmológico de la unificación, digamos, alineaciones con Júpiter, ¿vale? Entonces, es un peregrinaje, el mayor peregrinaje del mundo, que reúne a 350 millones de devotos, 350 millones de hindúes, que no es que sean occidentales, que van educaditos en línea uno detrás de otro. No, 350 millones de hindúes que desde el 13 de enero hasta el 26 de febrero se están haciendo en los distintos lugares del Ganges, como ríos sagrados, las aguas. Ellos en este peregrinaje es como que cada 12 años se vierte, digamos, a nivel del cosmos, que era la lucha entre los dioses y los demonios, por el Amrita, que era el néctar de la eterna vida. Entonces, en esa lucha cae de la vasija, cae unas gotas, 4 gotas en el Ganges, y cada 12 años hay este gran evento, y en este nosotros vamos a partir de la semanita que viene, estamos por allí. No, o sea, es un viaje increíble. De hecho, mira, yo justo ayer estaba conversando con un hermano de México, estaba en esta entrevista en Puerto Loco, y yo le preguntaba, mira, ¿has podido viajar? ¿Has podido conocer gente? Porque mi experiencia y en la de él, con todos los que he conversado, cuando uno viaja a otros países,
muchas veces hay un problema con el lenguaje, porque es obvio, ¿no? Y yo le comentaba justo con una hermana de Polonia en China, no nos podíamos entender porque mi inglés era muy malo, su inglés era igual de malo, y ella en algún momento me dice, ok, pensá que ningún problema. Nuestro idioma universal, familia Chan, Choi Li Fa. Y me da un chon en chino, y yo fue como, ok, sí, ese es el idioma. O sea, Ahí te entiendo. Sí. El idioma es este, el idioma es la expresión, el corporal, el moverse, o sea, hay muchas formas de comunicarse. Y este idioma, en el caso nuestro, que es el Choi Li Fa, da lo mismo si tú lo puedes decir en inglés, en chino, en español. O sea, creo que en todos lados esto significará hola, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan ustedes esta forma de poder compartir con la gente? ¿Hay algún lenguaje no verbal que han logrado en todos estos viajes con tantos países de poder conectar con la gente? Sobre todo, te digo, sobre todo es conectar con el corazón de la persona, con el corazón de la idiosincrasia, del país, conectar con la esencia, porque si vas con tu mente y tu pensamiento y tu lenguaje de turista, vas a estar allí, pero te vas a estar fuera del marco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en casi todos estos países, lo que estamos viajando, parte de Sudamérica, pues no tienes el problema del lenguaje, pero la parte de Asia, nosotros hemos estado mucho tiempo viviendo allí, entonces te da tiempo a entender la idiosincrasia y te da tiempo a aprender un poco. Aparte, a mí me gusta llegar y a empezar un poquito a lo básico, porque es muy agradecido que tú vas a cualquier lado y aunque sea en nepalí, en tibetano, en hindú, en indonesio, decir hola, buenos días, adiós, muchas gracias, se puede, gracias. Eso a la persona de allí le dice, oh, vaya, ¿no? Pero qué bien. Y eso es la parte de que desde dónde y para qué uno va a esos lugares, ¿no? Y sobre todo lo que yo digo, llegar y relacionarte desde el lenguaje universal. Y el lenguaje universal es el ser, y uno cuando brillan los ojos, el shen, la sonrisa, o está rojo, enfurecido, ya sabe lo que está diciendo y transmitiendo. Sí, por eso te lo decía, es importante. Yo este fue un consejo que me dio mi padre hace muchísimos años antes de fallecer. Me dice, cada vez que viajes, intenta aprender un poco de la cultura. Lee un poquito dónde vas a ir, porque eso te va a dar algún tema de apertura con la persona. Yo en China, saludábamos, nos despedíamos, y la gente ya con eso se impresionaba y su cara cambiaba. Entonces esa predisposición es interesante. Y aquí viene mi segunda pregunta para retomar el Choi Li Fa. ¿Qué significó para ti ser discípulo? Hiciste tu primera ceremonia, estuviste ahí, yo los vi ahí todos mirando, ese pequeño trayecto que es de rodilla ante el altar, poder entregar tu taza, hacer tu ceremonia de Baicí. ¿Cómo se sintió, cómo se vivió? Y bueno, ¿y cómo recibiste las noticias finalmente? Porque hay muchos hermanos con los que yo he conversado que derechamente no se lo esperaban. Fue como, oye, fuiste nombrado, aceptado. ¡Wow! Ya, pues la verdad que Abraham, mira, muy emotivo, muy emotivo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Kim Mui fue en el 2005 y me acuerdo Kim Mui que era un pueblo nada que ver como lo puedes ver cuando hemos visto ahora. De hecho, era un pueblo de callejuelas, había todavía su pequeño mercado, todo lleno de letrinas, donde está ahora el estanque era todo arrozales, ¿vale? Imagínate. No, en el 2005, por donde pasamos, estaba la entrada, ¿vale? Entrabas al pueblo, pasaba por la casa de la familia Chan, donde estuvimos haciendo la primera, digamos, ofrenda. De ahí pasaba ya a lo que es el Wong. No había el museo, no había nada. Y eso era todo campo, no había ni tiendas como ahora, que ya hay el business, hasta el café con leche de soja, si lo querías allí, la cerveza. Entonces, me acuerdo, en 2005 fuimos y ahí ya hizo la primera, digamos, toma de contacto allí. Es como recordar unas memorias, ¿no? Que te encienden. Entonces, 2009 volví a ir, 2018 y en el 2023, creo que fue, 2023 o 2024, a inicio, pues recibí la noticia de mano pues de lo que es la oficina central aquí, de nuestro querido Sifu Jenny,
y Sifu Carlos, que son los discípulos dragones, que son los, digamos, representantes de la familia Chan en España. Entonces, ya anteriormente, pues bueno, antes había estado ya pues desde 2005, pues una etapa de monitor, instructor, Shinkun, pasas unos años, tiene que haber siempre una supervisión, ok, subes, se propone ese ascenso a Wilsington, se tiene que observar durante otros ciertos periodos de tiempo, 5, 6, 7, 8 años, que vaya graduando y viendo que el alumno va adquiriendo conocimientos y va adquiriendo unos conocimientos tanto a nivel marcial, a nivel ético, moral, como el modo que dice, ok. Y yo no era algo que había como pedido como ascenso. De hecho, en el 2018 estuvimos allí y ahí fue la ceremonia también de Baixing, en el que hubo discípulos de España, discípulos que han sido tigres, como si fue Juan, Fran, Kevin, Miquel, que ahí recibieron, digamos, el discípulo leopardo, del 2018 hasta ahora 25, que ellos han sido tigres. Entonces yo acompañé también a ellos en lo que es el viaje desde España con los hermanos. Y es muy emotivo, ¿no? Tanto verlo de fuera y ya cuando yo recibí la llamada, digo, hostia, pues no me lo esperaba, ¿no? Pero ya antes de eso sí se había enviado pues todo un poco digamos, el currículum, de dónde había empezado, cuánto tiempo, y Sifu como siempre va detrás monitoreando, ¿vale? Sifu Chan, tú sabes que está ahí, pero siempre está monitoreando un poquito todo. Entonces, cuando llegas allí y ves todo ese ambiente, ¿no? Y toda esa vida, toda esa historia que tiene esos peldaños que se han creado, el origen de la escuela, ¿no? De Chengheung. Y ves tú ahí que entras y te haces esas postraciones, ¿no? Y tienes que andar con total respeto, humildad y entrega. No hay nada, digamos, que tienes que abrirte y entregarte. Y es como esa transmisión del maestro, del padre al hijo, del maestro al discípulo, ¿no? Y fue muy emotivo, y compartirlo con tantos hermanos de tantos países, ¿no? Es como ir de respaldo de los demás discípulos que han pasado por esos caminos, ¿no? Entonces eso, ver cómo al principio uno ha podido estar apoyando y viendo y ahora recibiendo también el sostén tanto de los que han caminado por delante. De hecho, eso es la maestría. Un maestro es alguien que simplemente lleva más tiempo que tú en ese camino o realizando esa actividad, que tiene más maestría que tú, no por arte de magia. No, y mira, ahí diste en el clavo en una cosa súper importante que quizás pasó muy desapercibido, pero uno siempre esperaría que el maestro, nuestro maestro Chen, siempre está en medio de la foto, ¿no? Así como, bueno, es la figura importante. Pero muchas veces estábamos sacando la foto, bueno, era muchísima gente, 200 personas quizás, y de repente yo después veía la foto y decía, el maestro está en una esquinita al otro lado, completamente desapercibido, porque él estaba preocupado de, bueno, fórmense, están cómodos, están bien, y de repente uno lo miraba y estaba en una esquina y decía, pero ¿en qué momento se cambió? Entonces, ese nivel de humildad, de querer que todos sean parte de esto, fue algo que también me llamó mucho la atención, porque no siempre se ve en los maestros. Ya. Porque no solo es conocido, sino que él además es reconocido mundialmente. Sí. Y este ascenso de discípulos leopardo, que fue numeroso, este era mi primer viaje en China. Y lo que más me impresionó fue la calidez humana de todo el mundo. O sea, es increíble la calidad. Y como todo el mundo intentaba comunicarse contigo. A mí me pasó con una chica española con la que estaba conversando. Llevamos como 2 horas conversando en inglés, en un inglés muy tartán, muy malo los dos. Y de repente alguien habla en español y nosotros contestamos y ¿por qué estamos hablando en inglés? Porque no sabía. Entonces, por tratar de ayudarle al otro, llevábamos una hora hablando. Y nos pasó mucho, pero ayer hablaba con mi hermano de México, con Rick, que cada vez que escuchaba algo en español era como, un pedacito de mi tierra. Sí, la verdad que ha sido... yo lo comentaba el otro día que tuvimos un encuentro a nivel nacional para celebración del Año Nuevo, ¿no? Que lo organizó la Washington Sifuyen y lo que es la oficina central, y hicimos como una especie de ceremonia unificando todas las escuelas online, nos reunimos, ¿no? Y comentábamos eso, ¿no? Es
la vivencia de esa hermandad entre los hermanos de distintos países, y que ya son, por ejemplo, años que llevas, aunque no hables, como digo, no hables nada con un chico, un hermano de Polonia, lo ves y ya, oh, ¿qué tal? O con alguien de Australia. Y ese saber que vamos como en el mismo barco, ¿no? Que somos ahí, digamos, pues la siguiente generación, las futuras generaciones de este linaje. Sí, y conocerse, o sea, yo veía me reencontré con muchos hermanos que había visto en otros seminarios, hay gente que ya a su séptimo viaje en China, y incluso para los que viajaron, sigue siendo especial, sigue teniendo un sabor distinto. Siempre. Para las personas como tú que tienen discipulado, incluso para los que no, o sea, yo estaba, de verdad, me sentía tan contento como los que estaban subiendo discípulos, y es una cosa que no se ve en todas partes, o sea, alegrarte por el otro creo que es una característica de esta familia. Totalmente, ahí te digo, yo en 2018 nosotros fuimos y fue eso, fue ceremonia de discípulos y era acompañar a esos hermanos que, bueno, es su reconocimiento, discípulos de tigres, dragones, leopardos, y era como estar ahí en parte, formando parte de eso, ¿no? Alegrarte, ¿no? Por esa parte. Sí, bueno, mira, te digo, nos vamos a ver una entrevista aparte, vamos a entrar a una pequeña, algo que hemos hecho en todos los capítulos que se llama un ping-pong, pregunta rápida, son 2 opciones, tú contestas una, y tenemos un comodín que es para la más difícil, que puedes decir ambas. Venga, a ver. No. Entonces, la primera sería, ¿dar clases o ser alumno? Dar clases. Ok. La segunda sería, ¿hacer combates o practicar formas? Practicar formas. Bien. ¿Entrenar al aire libre o en tu propio cuerpo? Aire libre. Ok. ¿Prefieres patadas o puños? Puños. Si has de practicar con armas, ¿simples o dobles? Uf. Vamos a ponerle simple. Ha puesto difícil, pero simple, ¿eh? ¿Entrenar en solitario o en grupo? En grupo. ¿Ser ágil, rápido o lento y fuerte? Pues depende de los momentos y de la edad. Vamos a ponerle lento y fuerte. Ok. ¿Disciplina o talento? Disciplina. ¿Defensa o ataque? Ataque. Ok. En cuanto a armas o golpes, ¿cortos o largos? Cortos. ¿Estilos suaves o duros? Me pone difícil. Suaves. Creo que eres el primero que elige. Interno. Cuando digo suave, digo interno. Sí. No, sí, yo lo entiendo. Ok, mira. ¿Ropa tradicional o ropa moderna deportiva? Tradicional. ¿Meditación antes de entrenar o después de entrenar? Después. ¿Entrenamiento físico o entrenamiento mental? Físico. ¿Enseñar a niños o a adultos? Niños, muy enriquecedor. En cuanto a las danzas tradicionales, ¿dragón o león? León. Aquí vienen las últimas 2 y son las difíciles, así que guarda sabiamente tu comodín. Venga. ¿Kung Fu o Chikun? Tic-tac, tic-tac, tic. Ambas. Comodín. ¿Seguro que lo quieres gastar? Que la que viene es dura, ¿eh? Vale. Vamos a darle al chikun. Ok. Chikun o bioingeniería cuántica. Oh, comodín. Sabía, menos mal que me lo guardé. Cuenta que te lo había advertido que la última iba a estar dura. Te digo, me ha puesto ahí. No, está muy bien. Qué bueno, Abraham. Muchas veces uno no hace estas resoluciones, ¿no? Pero yo
Yo espero que a mí nunca me pase esa piedra porque no sabría responder en realidad. Oye, ¿hay alguna inspiración que hayas tenido de niño? Porque yo a todos les he preguntado si son Team Bruce Lee o Jackie Chan, ¿no? Todos, el 95% se fue por Bruce Lee. Bruce Lee. No, si yo ya sabía, si ya no quiero ni preguntarlo, no es entrevista y solo uno me acompañó con Jackie Chan. Es que, bueno, ¿qué pasa? Que donde yo nací igual, había un primer videoclub y yo tenía un videocassette VHS. Entonces ibas a los fines de semana que los papás escogían 4 pelis para todo el fin de semana, que había pues de dibujitos, de películas de miedo, de adultos, y después ya pues las que había pues en esa época era o Bud Spencer y Terence Hill, o lo único que había, alguno oriental, pues eran pues de esas súper antiguas de Cinemascope de cine oriental y las de Jet Li. Y ya más adelante sí tenía un vecino que era un seguidor nato de Jackie Chan y las tenía todas. Nunca entrenó Kung Fu, pero sabía todas las películas y todos los movimientos de las películas. No, mira, acá pasaba algo. Bueno, acá estaba el extinto Blockbuster, ¿no? Era el local que había en toda la ciudad. Y mi papá tenía un videoclub casero en casa. Y se basaba 80% películas mexicanas. Era fanático, no me preguntes por qué. El otro 10% eran todas películas de Kung Fu y particularmente todas eran de Jackie Chan. Así que era lo que tenía el alcance para ver. Claro. Y la otra era la famosa serie Kung Fu, que todas las personas de la generación del 60, 70 y 80 han visto. Yo la vi muy después. Debo decir que, obviamente, yo nací en una época más actual, tengo 37 años. Entonces, se me hizo pesada porque la forma de hacer cine antiguamente era más lenta que la actual. Ahora avanzo todo un poco más rápido. Sí. Entonces, se me hizo un poco difícil digerirla, pero debo reconocer que la vi a la fuerza. Había tanta gente que me hablaba de la serie. Y dije, bueno, ya tengo que ver. O sea. Del mensaje, ¿no?, que había siempre ahí detrás, las primeras pinceladas del mundo oriental al occidental. De hecho, como sabrás, ¿no?, al David Carradine lo metieron porque lo que es Bruce Lee era demasiado asiático para la película. Eso lo sabías, ¿no? Sí. O sea, bueno, algo había visto por ahí y de hecho, bueno, poca gente sabe, pero Bruce Lee practicó Choi Li Fat. De hecho, una de las frases célebres de Bruce Lee es decir, Choi Li Fat es el mejor estilo para combatir con varios oponentes. Sí. Y es una cosa que, bueno, y hay grandes actores que han practicado Choi Li Fat. Sí, de hecho ahora es cuando hemos estado con John Moon en China. Él está, lo que dijo, ¿no? Se está rodando con esta mujer directora taiwanesa, está rodando una peli de lo que es su tatarabuelo. Entonces, ahí hay alumnos y hay actores que son discípulos de Jet Li. De hecho, Sifu ha estado digamos, hay alumnos de Sifu que son también actores que trabajan con Jet Li, que han trabajado, digamos, por lo que es el Choi Li Fat. Sí, hay un patrimonio increíble. De hecho, me atrevería a ser el único estilo vigente con los 18 muñecos de la cámara interna. Sí. Bueno, más este mixto que serían 19, que es una cosa increíble. O sea, tenemos un valor histórico con Sifu Chen impresionante. Tú sabes, como dato, te doy el último dato. ¿Sabes lo que más me gusta cuando salgo de viaje a algún sitio? ¿Sabes? Muchas veces lo primero que me gusta ver si voy a algún lado. ¿Sabes lo que primero miro? Sí, si hay una escuela, siempre. ¿A dónde queda la escuela? Si hay escuela de Choi Li Fat aquí en Finlandia, sí, o en donde vaya. Yo hago lo mismo, por el trabajo en el que estaba anteriormente me tocó viajar muchísimo. Y muchos de los amigos que tengo me los conseguí en la escuela. De hecho, creo que contigo estaba viendo, yo estaba en planes de ir a vivir a España una temporada y empecé a buscar a ver qué lugar me quedaba más cerca de qué escuela, dónde podemos ir. Porque es cierto, o sea, una frase que aprendí y me encantó fue: no hay personas desconocidas, sino que hay amigos por conocer. Y en esta familia hay una familia por conocer. Y eso fue grato. Te digo, en China también tenía esto de, bueno, solo conozco a algunos latinos, ¿cómo me voy a conectar con el resto de la gente que no conozco? Y no, la verdad es que fue muchísimo más sencillo de lo que yo pensaba. O sea, muchísimo más sencillo. De hecho, es como la parte esa de la idiosincrasia del chino, ¿no? El chino, por ejemplo, esa parte oriental,
siempre cuando conoce a alguien, lo primero es preguntarte, en vez de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has comido? O sea, ¿has comido? Sí. Entonces, bueno, y esa es la manera de cooperar entre comunidad. Aunque no se conozcan, se apoyan, se hacen esa red. Eso es lo que, digamos, todavía conserva, lo que ha querido también conservar los Sifu, en lo que todos, digamos, son brothers, todos son hermanos. Y esa manera de poder apoyarnos de un sitio o de otro, es como la comunidad china también ha llegado a avanzar como está ahora en estos momentos. Sí, yo me quedo con ese mensaje y es lo que he hablado en la entrevista. Lo bueno que tiene Sifu, aparte de ser un excelente maestro, para mí el mejor maestro, es que tiene muy buenos discípulos y eso se lleva. Hay discípulos que son expertos o se han especializado en algo y tienen muy, muy buenos discípulos. Y por ejemplo, a mí me pasó algo con Sifu, yo esto lo aprendí en Sifu Sergio Arione. Él me decía, siempre que me hablaba, me decía, hermano, le deseo buena salud, espero tenga buena salud. Y claro, uno tiene tan interiorizado el decir, hola, ¿cómo estás? Y uno automáticamente dice, bien, aunque uno no esté bien. Uno ni siquiera es transparente con uno. Entonces, primero desear buena salud, preguntar por tu salud, preguntar si comiste, es una cosa que yo he intentado incorporar porque creo que es saludable, porque creo que nos hemos automatizado a responder lo que está bien y no lo que uno siente o a uno le pasa. Sí, hombre, es que es típico en una sociedad como estamos, con un ritmo en el que todo también tiene mucha apariencia de cara afuera, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar rápido. Entonces, si tú te encuentras con alguien, pues no te para, pues oye, mira, sí, tengo un dolor aquí, bueno, venga, adiós, mira. Entonces, esa manera también de poder como de conectar a la persona. De hecho, cuando uno da la mano, está conectando de mano, de cuerpo a cuerpo, no solo por saludar. Está uniendo. Bueno, hermano. Daniel, ya estamos en el tiempo. Primero te quiero agradecer infinitamente tu conocimiento, tu tiempo, tu disponibilidad. Espero que nos podamos ver para solo hablar de bioingeniería cuántica en un podcast futuro. Te deseo el mejor de los éxitos en tu viaje. Bueno, acá está para que dejes un mensaje de lo que quieras, a quien quieras, o nos cuentes cómo van a estar estos días. Bueno, lo primero, muchas gracias, Abraham, por este espacio y que me encanta ver a los hermanos de Chile, de Argentina, de México, Costa Rica, poder compartiendo, ¿no?, estas iniciativas que has tenido, ¿no?, de poder unificar esa parte, ¿no? Y bueno, el mensaje es, por un lado, de agradecimiento a Sifu, al legado y a las generaciones venideras que somos nosotros, y sobre todo en estos tiempos de esta era que es tan rápida, pues estar de la manera más coherente con uno mismo y generar, como digo, generar el bienestar en uno para poder estar bien con todo alrededor y emitirlo. No, sí. Bueno, hermano, de verdad, bueno, muchas gracias. Nos vemos muy, muy pronto. Les dejo un saludo a todos. Gracias. Chao, chao.